Se extienden por todo el país, cada vez son más, pero el Ministerio ha puesto la lupa sobre más de 53.000 pisos turísticos que no están registrados, como marca la ley para anunciarse en las plataformas. Ahora páginas como Booking tendrán que retirar los anuncios de esos alojamientos. Buenas tardes, es nuestro tema de cabecera hoy y enseguida lo abordaremos con el director general de Turismo de Castilla y León, porque en nuestra comunidad son unos 900 pisos los que no están registrados debidamente. A las plataformas donde se anuncian les pueden multar si no eliminan sus ofertas. Ha habido una proliferación excesiva de apartamentos turísticos y ahora se está legislando sobre ello. Bienvenido sea. Hasta el 19 de septiembre, 176 militares de 5 países están realizando unas maniobras de salto en paracaídas en Valladolid. Hoy les hemos acompañado en unas de ellas en el Airbus A400 que tenemos a mi espalda. Y Tordesillas ha acogido un año más su tradicional Toro de la Vega del año 2025. Al principio su paso fue muy rápido, pero Saltavallas se revolvió, volvió a entrar en el recorrido y este año el Toro de la Vega ha durado más de una hora. Por primera vez desde que comenzaran los incendios, Castilla y León baja a nivel cero su situación operativa, eso sí con cautela. El calor regresa esta semana y el riesgo de incendios vuelve a aumentar. En los últimos años, justo desde la pandemia, el número de viviendas turísticas se ha multiplicado por 5. En 2019, aquí en Castilla y León, este tipo de alojamientos no llegaban a los 2.000. Ahora superan ya la barrera de los 8.000. Pero los requisitos han cambiado. Actualmente, para poder anunciarse en páginas como Booking, tienen que estar inscritos en un registro. Y ahí lo ven, un 10% no lo cumple. Las plataformas que los anuncian se enfrentan a sanciones importantes si no retiran esas ofertas. El destino lo tenemos claro, buscamos Castilla y León y el listado de viviendas turísticas que encontramos es enorme. Pero ojo, 900 no deberían estar aquí. No cumplen con los requisitos que exige el registro de la propiedad y entonces pues tendrán que dejar de anunciarse. Porque desde julio todos los pisos turísticos de plataformas digitales deben pasar el examen del registro de la propiedad. Eso sí, En cada provincia, cada registrador tiene un criterio. y esto complica el proceso, pero lo básico es cumplir unos requisitos de habitabilidad, algo que 904 pisos turísticos de Castilla y León no han conseguido. ¿Y qué pasa ahora? Pues que las plataformas digitales donde se anuncian tienen que borrarlos y si no... Está previsto que el Estado aplique sanciones contra estas plataformas porque estas plataformas ganan muchísimo dinero. Un 15% de los ingresos que entran por cada apartamento. Y los propietarios de esos pisos pueden, si quieren, alquilarlos de forma tradicional. Si quieren, claro, es lo que intenta el gobierno, aunque nada les obliga a ello. ¿Y cómo podemos saber nosotros, los clientes, que un apartamento turístico es legal? Pues tiene que tener sí o sí una placa que lo identifique. Nosotros abogamos por la profesionalidad. Aquí ha habido mucho intrusismo. Y eso es lo que poco a poco se está tratando de frenar. Pero no todas las viviendas de este sector estarán obligadas a inscribirse en el nuevo registro a la hora de anunciarse en las diferentes plataformas. Los alojamientos rurales regulados y correctamente regulados estarán exentos. Todo ello se debe a que no se les considerará vivienda vacacional u ocasional, sino que se le considerará sector turístico profesionalizado. Esto ha tranquilizado a la patronal, sobre todo aquí en Castilla y León, donde el sector rural supone el mayor atractivo turístico año tras año. Bueno, pues para profundizar en este asunto queremos hablar hoy con el director general de Turismo de Castilla y León. Nos escucha ya Ángel González. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un placer. Señor González, contábamos que desde julio es obligatorio a nivel nacional que los alojamientos turísticos estén inscritos en un registro si quieren seguir anunciándose en las principales plataformas. Y hemos sabido que más de 50.000 en España y 900 aquí en nuestra comunidad siguen publicitados, pero sin estar en ese registro. La ley persigue esa especie de intrusismo, podríamos decir. ¿Qué opina el Gobierno de Castilla y León de esa normativa? Vamos a ver, en primer lugar, nosotros en la Junta de Castilla y León, por supuesto, apostamos por la transparencia,
por el control del mercado de los alojamientos turísticos, por la lucha contra ilegalidad y porque los pisos turísticos en su modalidad vivienda uso turístico y apartamentos turísticos jueguen con las mismas bazas normativas que el resto de alojamientos turísticos. Otra cosa es a la hora de establecer un juicio sobre la normativa de la que se está hablando, en concreto sobre el Real Decreto 1312 del 2024. Una gran mayoría de comunidades autónomas creemos que este Real Decreto, lo que está introduciendo es un gran contenido de inseguridad jurídica. Por eso, más de una vez se ha reclamado una conferencia sectorial para tratar este tema. Por ejemplo, se habla mucho de los pisos turísticos, pero hay que tener en cuenta que este Real Decreto, como transposición de una directiva europea, también afecta al alquiler de corta duración, con independencia de que no sea turístico. Y como eso, por ejemplo, se ha hablado en el reportaje de los alojamientos de turismo rural. Al principio había un gran vacío sobre si entraba o no entraba. Nosotros tuvimos que tomar una posición muy clara. Alojamientos en el régimen turismo rural, hotel rural, posadas y casas de turismo rural no debían entrar, y nosotros era nuestra consideración que al final es la que ha predominado. Señor director general, ¿y cómo se gestiona esa normativa desde nuestra comunidad? Es decir, ¿cómo se puede combatir precisamente la irregularidad en el sector de esos pisos que no están en el registro? Otra vez tenemos que distinguir lo que son unas disposiciones que afectan a una ventanilla única digital y, por lo tanto, a las plataformas digitales a la hora de promocionar, comercializar, difundir ofertas de pisos turísticos, y otra cosa es que los pisos turísticos puedan estar perfectamente operando en el mercado. Esta es otra de las dudas. ¿Qué pasa con aquel piso turístico, bien sea en su modalidad de vivienda uso turístico y apartamentos turísticos, que, por ejemplo, no quiere estar publicitado en una plataforma digital y quiere operar? Pues tendrá que cumplir la normativa de las comunidades autónomas, entre ellos nuestra propia normativa, como es el decreto 2015 y 2017, que regula los pisos turísticos en la modalidad de vivienda uso turístico y apartamentos turísticos. ¿Qué ocurre con las viviendas que no son turísticas y que quieren promocionarse en las plataformas turísticas y que no están en este registro único, registro de la propiedad? Pues en teoría tampoco podrán salir al mercado a partir de esas plataformas digitales. Esta especie de confusión es lo que nosotros queremos aclarar, y creemos que la base fundamental es una conferencia sectorial que aclare estas dudas y que, por supuesto, no haga infantilismo ni, digamos, interpretaciones torticeras sobre una realidad como es la realidad de los pisos turísticos en España. ¿Y está agendada en el calendario esa conferencia sectorial que demandan comunidades como la nuestra? Mire usted, normalmente había 2 reuniones al año de las conferencias sectorial del turismo. Desde diciembre del 23 hasta septiembre del 25 no hay agendada ninguna reunión. Bueno, pues queda claro entonces. Señor González, una última cuestión. Las cifras demuestran que los precios de los hoteles siguen subiendo y la oferta de los pisos turísticos, lo decíamos antes también, se incrementa también de manera exponencial. No sé si considera que hay un techo para este sector, que en algún momento podríamos hablar incluso de la explosión de una especie de burbuja de los pisos turísticos. Mire, lo que yo creo, y se lo digo después de estar trabajando 30 años en el sector, ahora en mi posición, digamos, de responsable de una administración como es la Junta de Castilla y León, y antes del otro mercado, mire, poner normas y límites es peligroso. Lo que tenemos que hacer es que
luchar contra los ilegales en cualquier tipo de actividad turística, incluyendo los pisos turísticos, y segundo, que los pisos turísticos cuenten con las mismas bazas con los que cuentan los mismos alojamientos turísticos en cuanto a normativa y exigencia. Pero querer descansar el problema de la vivienda en España, en el turismo y en los pisos turísticos me parece de un infantilismo, por no calificarlo de otra manera. Pues Ángel González, director general de Turismo de Castilla y León, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Tu primer sueldo, pues se te puede ir en el alquiler la mitad o más. Vamos a estar al final años viviendo con nuestros padres hasta que podamos ahorrar y comprar una vivienda. Con los sueldos que hay están muy caros. Y tanto con vivienda turística y todo, estamos perdiendo muchos pisos para el tema de que se puedan independizar. Para los que quieren ser propietarios o los que asumen o quieren asumir un alquiler, la vivienda es un quebradero de cabeza para muchos, sobre todo para los más jóvenes. Y los datos lo demuestran. Van a ver cómo ha evolucionado la preocupación por la vivienda en España. De ser un problema para apenas el 1% de los ciudadanos a ocupar el primer puesto para 1 de cada 3. Hoy el Gobierno central ha anunciado nuevas medidas. Este mediodía el Consejo de Ministros anunciaba el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Ha asegurado la ministra Isabel Rodríguez que es un problema urgente que debe tratarse desde lo público. Este plan trae una financiación de 7.000 millones de euros, más regulación, mayor oferta pública. Un 40% de esos 7.000 millones de euros, el mayor bloque, se destinarán a la ampliación del parque público, el resto a rehabilitar viviendas y también a otras ayudas urgentes como es la emancipación de los jóvenes o la gestión de zonas tensionadas. Ha remarcado además la ministra que es necesaria la colaboración y la implicación de las comunidades autónomas, a las que ha instado a blindar el parque público, algo que ya salió en la última conferencia de presidentes y que, ha insistido, tiene un gran beneficio social. Fundamentalmente porque no tiene coste para las administraciones públicas y tiene mucho beneficio social. Blindar el parque público de vivienda implica que todo el esfuerzo que hagamos ahora será para hoy y para siempre. No entiendo cuál es la excusa que nos pueden dar para no querer blindar el parque público de vivienda. Se lo hemos escuchado a todas las formaciones. Vivienda, vivienda y vivienda. Tanto en campaña electoral. Con más vivienda pública, lo que estaremos haciendo será amortiguar y controlar el precio. Intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal. Como a lo largo del curso político. No podemos seguir desamortizando el parque público de vivienda. El problema de la vivienda en este país tiene un responsable: la incapacidad, la incompetencia del Gobierno de España. Partidos de izquierdas y derechas que ven en el problema de la vivienda todo un filón a la hora de conseguir más votos. Como digo, es una demanda histórica. Anuncios no faltan. Porque queremos, sí, limitar el precio del alquiler. Pero los reproches tampoco. Que la ley no persiga a la gente que no pueda pagar una hipoteca. Incluso repetidos. Vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. La promoción, nada más y nada menos que de 43.000 viviendas. Bastante le costó al Ejecutivo sacar adelante la Ley de Vivienda en 2023 con solo 9 votos de diferencia. Convertir lo que hoy es un bien de lujo en un bien de primera necesidad. Desencuentro entre las bancadas, pero también entre los socios de gobierno, que han vuelto a dar como fruto el rechazo a la reforma de la Ley del Suelo, que el PSOE había pactado con los nacionalistas vascos. Y más cosas, las próximas elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo. Lo ha confirmado hoy el secretario autonómico del PP. Francisco Vázquez ha insistido en que se va a agotar la legislatura y que solo se cambiará la fecha si se adelantan las generales, para que coincidan. Vázquez se hacía eco de las declaraciones de Fernández Mañueco, que en una entrevista hablaba también del 15 de marzo como tope para esa cita electoral. Es el presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, el que puede apretar el botón de las elecciones, pero él siempre ha dicho que va a agotar la legislatura. La legislatura, como digo, se cumple en esas fechas. Ha dicho él también, no lo digo yo, que la fecha va a ser el 15 de marzo. La aprobación urgente
de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. Pues han pasado 2 consejos de ministros y ese embargo de armas que anunciaba Sánchez sigue sin aprobarse y eso está molestando a Sumar. Desde el ala de Izquierda Unida ya han amenazado con no ir al próximo consejo si el decreto no está listo. La ofensiva de Israel en Gaza sigue marcando la agenda política en nuestro país. Se hace de rogar el decreto contra Israel. Un Real Decreto complejo también en su redacción. Aunque la voluntad es que esté lo antes posible. Es decir, la semana que viene. Porque a Sumar no podemos esperar ni un minuto más. Se le acaba la paciencia. El embargo de armas a Israel tiene que ser ya una realidad. Sembrando dudas, también que llegan desde la oposición. Ustedes no gobiernan. Ustedes alimentan la violencia para tapar su semana judicial. ¿Con quién está el Partido Popular? ¿Con los que cometen el exterminio y matan 20.000 niños o con las víctimas? Y con la resaca aún de un domingo de protestas masivas durante el final de la vuelta. No es la imagen de la paz en el mundo, es la imagen de la violencia más sucia alentada por el gobierno. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad actuaron con la proporcionalidad que es procedente. ¿Usted prefiere esa foto o la de octubre de 2017 en Cataluña? RTV se suma a la presión al decir adiós a Eurovisión 2026 y no emitir la gala si la dirección no expulsa a Israel, un Israel que poco a poco se va aislando en el mundo. La Unión Europea dará este miércoles su mayor paso hasta ahora con la supresión parcial del acuerdo comercial entre ambos. Y desde una comisión de la ONU ya se habla de genocidio en Gaza, pero ni con esas frena Netanyahu su ofensiva. Hoy más dura con la entrada por tierra en Ciudad de Gaza para tomar el control de la franja. Al grito de Gaza arde. La cancelación de las conferencias que la criminóloga israelí Garit Nahar iba a impartir en la Universidad de Salamanca ha marcado la feria de bienvenida de la institución. Aquí el rector ha reconocido que podrían haberse vulnerado los acuerdos alcanzados con la Asamblea Estudiantil Pro-Palestina, donde el rectorado se comprometió a no mantener ninguna colaboración con entidades o personas vinculadas de alguna forma al ataque de Israel a Gaza. En el caso de esta investigadora, la entidad a la que pertenece es colaboradora de las fuerzas de seguridad del Estado de Israel. En todo caso, el rector señala que cancelar ha sido la decisión más sensata. Para evitar problemas y también porque en general la sociedad está muy concienciada con todo el problema que hay en Palestina, se ha decidido, yo creo, lo más sensato que es suspender esta charla. El ex número 3 del PSOE seguirá en prisión preventiva. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a excarcelar a Santos Cerdán. En su escrito, además, reprocha a la defensa de Cerdán las críticas a la Guardia Civil, a la Fiscalía y al propio magistrado. Recuerden que Cerdán ingresó en prisión el pasado 30 de junio después de verse implicado en una supuesta trama de mordidas y adjudicaciones de obra pública. Y hoy también se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado que el Gobierno, a través de la Oficina de Conflicto de Intereses, debe investigar la actuación de Sánchez sobre Air Europa por los negocios de su mujer. Se admite una denuncia presentada por el PP contra el presidente del Gobierno por el rescate de la aerolínea. Y nuevo encontronazo entre Junta y Gobierno Central a costa del transporte. Castilla y León es una de las comunidades que rechaza la propuesta del Ministerio sobre el mapa estatal, que suponía asumir la gestión desde aquí con una financiación, dicen, insuficiente. De esta manera, el Ejecutivo Central gestionará esos servicios de transporte y aseguran que sin suprimir paradas. El Ministerio planteó en su nuevo mapa concesional que las comunidades autónomas asumieran rutas de autobús que hasta ahora prestaba el propio Gobierno Central. Ofrecía a cambio una financiación durante 2 años que en julio ya pareció insuficiente a 11 autonomías. Siempre habla el Ministerio de ofrecer 40 millones de euros. En realidad no son 40, son 25, porque hay 15 que vendrían de la mano de los billetes. Son 25 para todos, para toda España. Para el Gobierno autonómico, esos 25 millones no son suficientes para cubrir los gastos. La evaluación que hemos hecho nosotros de lo que supondría asumir las paradas de las líneas del Ministerio es de unos 25 millones de euros en Castilla y León.
en Castilla y León, solo en Castilla y León. El Ministerio ha asegurado que en caso de no prosperar, seguirá prestando el servicio en las condiciones actuales, pero el consejero recordó que una decisión de tal calado debe discutirse en otro foro. Que hay que discutirlo al más alto nivel político, y el más alto nivel político es una conferencia que se llama Conferencia Nacional de Transportes, donde están representados el Ministerio y todas las comunidades autónomas. Bueno, lleva 3 años sin convocarse. Una polémica abierta desde 2022, cuando el plan de transportes proponía suprimir 474 paradas en Castilla y León. Hoy hemos conocido los recursos que aportó el Ejecutivo Central al dispositivo de extinción de incendios durante la oleada de este verano en Castilla y León. Casi 5.700 efectivos y más de 900 medios. El delegado del Gobierno ha destacado la colaboración entre administraciones dentro del CECOPI y ha agradecido la ayuda internacional que se activó a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. La de agosto en España, de hecho, fue su mayor actuación desde que se creó el organismo. Concretamente, a Castilla y León llegaron 66 bomberos y 6 medios aéreos, provenientes de los gobiernos de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia. Este despliegue ha sido la muestra, una vez más, de la necesaria solidaridad y colaboración entre los países europeos ante una situación de emergencia. Como saben, uno de los sectores más perjudicados por las llamas fue el ganadero, pues desde hoy ya pueden solicitar las ayudas a la Junta con una declaración responsable que se puede registrar en la página web. Deberán indicar a través de un plano los daños exactos para recibir las indemnizaciones. Tienen un mes, hasta el 15 de octubre. La bajada de temperaturas de los últimos días ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente a bajar la situación operativa a nivel 0. Se declara este nivel cuando los incendios pueden afectar solo a bienes de naturaleza forestal o cuando ya no hay gravedad potencial en ningún foco. Fueron más de 3 semanas en nivel 2, cuando decenas de medios trabajaban para sofocar las llamas en Las Médulas, en Fasgar, en Añares y en tantas comarcas afectadas. Ahora se relaja la situación, aunque con precaución por el calor intenso de estas próximas jornadas. Vuelve el calor y con esta subida de las temperaturas también vuelve a incrementarse el riesgo de incendios. Para la jornada de mañana miércoles sabemos que es entre muy alto y extremo, sobre todo en los bordes de nuestra comunidad, y a partir del jueves ese riesgo extremo se extiende por buena parte de toda nuestra comunidad. Será sobre todo el viernes cuando esté prácticamente el 100% de todo nuestro territorio con ese riesgo extremo por incendios. El sábado ya comenzará a disminuir, sobre todo en el cuadrante noroccidental, fruto de esas precipitaciones que podremos tener en ese sector de nuestra geografía. Y si miramos también la evolución de las temperaturas, que marca también en parte ese riesgo de incendios, vemos como el punto álgido de este episodio de altas temperaturas va a ser el jueves, con máximas de hasta 37 grados en Zamora o 34 en Soria. Ya a partir del viernes y del sábado comenzarán a bajar los termómetros al entorno de los 30 grados y será ya el lunes cuando bajen de manera mucho más notable todos los termómetros. Gracias, Sergio. En Valladolid se forman varios militares de ejércitos de 5 países diferentes. Desde Villanubla ensayan saltos en paracaídas, un ejercicio complicado que consiste en lanzarse a unos 7 kilómetros de altura desde sus aviones. Uno de los objetivos de las maniobras es mejorar la infiltración en las operaciones. Un total de 176 militares están participando en estas maniobras internacionales de lanzamiento en paracaídas en la base de Villanubla de Valladolid. Entre ellos encontramos unidades de operaciones especiales, pero también hay unidades de élite de la Guardia Civil. Lo que están practicando son lo que llaman lanzamientos de alta cota, que son los que se utilizan en maniobras de infiltración, como pueden ser operaciones detrás de las líneas enemigas. Preparan los paracaídas y el resto de pertrechos en el hangar de la base de Villanubla. Después, en la pista, se comprueba que el equipo esté en óptimas condiciones antes de subir a la aeronave, en este caso en un T-23, la versión militar del Airbus A400. En su interior los paracaidistas van sentados en los laterales. Cuando tengan que saltar, se abrirá el portón trasero del avión desplegándose como una terraza, para que puedan lanzarse lejos de los motores. El objetivo principal del ejercicio es el capacitar o el completar la formación de las unidades participantes en los lanzamientos alta cota con empleo de oxígeno. Estos aviones pueden soltarlos hasta 10 kilómetros de altitud, aunque en este ejercicio lo están haciendo a entre 7 y 8.
Es tal la altura que necesitan recurrir a bombonas de oxígeno. Cuando se lanzan, pueden llegar a recorrer unos 45 kilómetros para llegar a su objetivo. En la base de Villanubla es este terreno junto a las pistas. Característica de sus lanzamientos es que son muy poco detectables por la distancia a la altura a la que saltan y por la distancia que recorren antes de llegar al punto de toma. Por eso suelen hacerse misiones de infiltración, como detrás de las líneas enemigas. Las ensayan 176 militares de España, Portugal, Italia, Estados Unidos y Brasil, en estas maniobras en Valladolid. Entre ellos hay fuerzas especiales y unidades de élite, a las que también hemos podido ver en saltos desde este helicóptero Cougar. Dos jóvenes de 18 años han sido detenidos en este entorno de la capital vallisoletana tras una riña tumultuaria en la que emplearon katanas. También varias personas han sido identificadas por su posible participación en los hechos. Ocurrió la pasada madrugada en torno a las 2, cuando una patrulla de la Policía Municipal circulaba por estas calles. Observó cómo varias personas se peleaban con armas blancas de grandes dimensiones. Iniciaron entonces una persecución, uno de ellos fue detenido en estas calles y el otro en su domicilio. Los agentes han resultado heridos tras esa intervención. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Hoy se celebra el Día del Teletrabajo, una modalidad que normalizamos a partir de la pandemia y que no para de crecer. En 2021, el año de la llamada nueva normalidad, el porcentaje de teletrabajo en Castilla y León apenas llegaba al 6%. En 3 años ha aumentado casi 4 puntos. Con el aumento del teletrabajo, otro fenómeno crece de forma paralela, el Shadow IT. Es decir, el uso de herramientas normalmente gratuitas que no han sido autorizadas por los departamentos de informática. La empresa no sabe con quién se está compartiendo ni qué uso van a hacer estas herramientas de la información que he puesto en manos de mi empleado y, en definitiva, esto pone un riesgo por la fuga de datos. Una práctica sin malas intenciones, pero que pone en riesgo a las compañías, bien sea con malwares informáticos o con el uso que hagan con los datos recopilados. Se puede controlar al 100%, pero tiene dos peros. El primero es la funcionalidad. Poner muchas barreras también pone frenos al trabajo del día a día del trabajador y, por lo tanto, se pierde productividad, ¿no? Y la segunda que se pierde tiene que ver con el coste. Las herramientas de control, cuanto más exhaustivo sea, más caras son. Las empresas sufren este fenómeno en las propias oficinas, pero cuando el trabajo se hace desde casa, un 80% de trabajadores utiliza aplicaciones externas al control corporativo. Antes del teletrabajo se trabajaba con el ordenador de la empresa y ahora con el teletrabajo trabajamos con nuestro ordenador personal. Y yo en mi ordenador personal pues instalo las aplicaciones que en mi ámbito personal considero. Siempre existía, siempre era un problema, pero ahora se está incrementando mucho. ¿Qué sucede? Que los ciberdelincuentes lo saben. Limitar el uso de determinadas webs y aplicaciones es una de las soluciones, pero los expertos reconocen que falta conciencia y formación sobre los riesgos reales que supone el Shadow IT. Trabajar o teletrabajar, lo cierto es que cuando salimos a la calle encontramos disparidad de opiniones. La mitad de las personas que teletrabajan dicen que se concentran más en su casa que en la oficina, pero también hay otro tipo de factores, como la mejora en la calidad de vida o los beneficios de poder conciliar su vida laboral y su vida personal. También los hay que prefieren un híbrido para poder socializar en la oficina y los que directamente no pueden teletrabajar. Se puede hacer todo y teletrabajo es más rápido. Trabajar mucho más tranquilo. Está bueno ir intercambiando entre la oficina y teletrabajo. Eso creo que es el mejor equilibrio. Hay ciertos trabajos que es verdad que sí, eso puede hacer que a la hora que si tienes niños y compaginar un poco la vida familiar, pues yo creo que es buena opción y se debería dar la opción de poder elegir al menos. Te vendría bien porque te levantas sin problema, desayunas y te conectas al ordenador. El año pasado en Castilla y León se registraron más de 64.000 accidentes laborales y 49 personas perdieron la vida en su trabajo. Son cifras que van en aumento según UGT y que evidencian la falta de formación y las inspecciones en las empresas. El sindicato pide medidas que acaben con la siniestralidad laboral, entre ellas modificar la ley actual. Y sanitarios de toda España han protestado esta mañana contra la reforma del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad. Aseguran que el que se ha redactado no recoge asuntos trascendentales como el reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación profesional o el acceso a la jubilación voluntaria, anticipada o parcial.
Los socialistas de Castilla y León reconocen los buenos datos que la comunidad obtiene en el informe PISA en materia de educación, pero consideran que no es suficiente. En un encuentro que ha mantenido el secretario autonómico, Carlos Martínez, con los sindicatos educativos, ha plasmado la necesidad de crear un plan estratégico basado en el diálogo para dar respuesta, dice, a la falta de proyecto y de compromiso por parte de la Junta. La sensación de abandono, la sensación de olvido, la sensación de desidia, la sensación de falta de trabajo, de falta de voluntad. No seremos capaces de abordar ese deterioro progresivo y sistemático que se está haciendo sobre la educación y que están ya denunciando. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. Hoy ha muerto Robert Redford, el actor y director de cine, leyenda de Hollywood, ha fallecido en su casa a los 89 años. Redford, que recibió hace 3 el Oscar de honor, fue más que un galán de cine. Creó el Instituto y el Festival de Sundance y nos deja para el recuerdo papeles memorables en El Golpe, Dos hombres y un destino o Memorias de África.